Día Internacional de Trabajo. Trabajo. Los trabajadores organizados exigimos a los empresarios el cese de aprovechamiento de la pandemia COVID-19, que empobrece aún más al sufrido y explotado pueblo de Guatemala. Confederación Central de Trabajadores de Guatemala, CGTG. Miles de trabajadores no están en los puestos de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que los trabajadores son lo más importante, porque sin la fuerza de trabajo no hay producción, no hay bienes y no hay servicios. Los trabajadores... Hay un régimen que está aliado al sector económico del país y por lo tanto desempleo, falta de salario y una negligencia de las autoridades frente a este fenómeno que le afecta a toda la clase trabajadora del país. Así que, señor presidente, tenga la valentía de poderse poner del lado de la clase obrera, de las mujeres que día con día salimos a buscar el sustento de nuestra familia. Hoy rendimos homenaje a los miles de trabajadores y trabajadoras víctimas del terrorismo de Estado. Del 2007 a la fecha, son 96 sindicalistas asesinados en Guatemala, irónicamente en tiempos supuestamente de paz. Durante las dictaduras militares que tuvimos, los golpes de Estado que tuvimos, esos fueron momentos mucho más cruciales que ahora, porque había que andar cargando esa cruz brutal de persecución, de represión y de eliminaciones físicas en ese momento. Entonces, la primera vez que vine aquí al Palacio Nacional fue esa época que está organizado el Frente Unido Estudiantil de Guatemala, el Fuego. Fuimos a una huelga, llegó la policía, los militares de esa época y nos metieron a la cárcel. Eso a partir de la década del 60. El inicio de mi lucha sindical, que desde esa fecha no ha culminado. Esta es mi oficina. Aquí hago todo el trabajo diario, parte de él. Aquí pues tenemos el Papa Juan Pablo II, hay algunas entrevistas que yo tuve en el Vaticano con él. Y este pues también son dos placas, una de la CGTG y otra de la CLAC, donde dice por la paz, fruto de la justicia social. Esta es la oficina del secretario general de la CGTG. Buenos días. Buenos días, Pepe. En el 2002 yo llego a la CGTG y cuando vengo acá me indignó ver tanta violación de los trabajadores campesinos, transportistas, de la economía informal, de las municipalidades. Y algo muy importante que me motivó fue el trabajar del compañero José Pinzón, Pepe. Puedo decir que él es mi maestro dentro de todo este trabajo. Es como hoy día
estoy sirviendo dentro de la Confederación Central sin imaginarme nunca poder llegar a ser secretario general de la CGTG, en el cual hoy día no debemos dejar la lucha de seguir en la defensa por la clase trabajadora. Yo soy hijo de un campesino. Nací en una aldea de Santa Cruz Balanyá que se llama Chimanzati. Nosotros ahí en la aldea, la ventaja que de parte mía se tuvo era que mi padre fue militar y además él tenía ahí una herencia de mi abuelo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, el resto de campesinos que iban a trabajar por jornal diario, pues vivían en una pobreza también terrible como la que se sigue viviendo ahora de parte de los excluidos. Fue una época terrible, sin embargo, logré graduarme en 1961 de maestro, fue donde me salió una plaza de maestro para el parcelamiento Santa Isabel del puerto de San José. Y en ese parcelamiento me enteré que los dueños de la tierra estaban siendo saqueados prácticamente de sus terrenos. Entonces yo aconsejé a los vecinos que se hiciera un comité pro defensa de la tierra para defender su parcela, que se unieran, que se organizaran. Y así lo hicieron, hubo un comité. Pero eso fue lo que motivó para que por primera vez pretendieran eliminarme físicamente. Estando en ese proceso, llegó a buscarme un dirigente de esa época e invitarme a constituir la Federación Campesina de Guatemala. Se buscaba a los dirigentes de los comités pro mejoramiento y a ellos les hablábamos de la importancia de organizarse en una liga campesina. Ahí no le llamábamos sindicatos. Estábamos hablando de la época de los militares y por lo tanto en esa época hablar de justicia social, hablar de solidaridad era ser comunista. Imposible poder organizar en ese momento a los campesinos en sindicatos. Hay que saber que el gran porcentaje de la tierra está en menos manos. Son los grandes terratenientes que hay y los pequeños siguen siendo los campesinos que desde esa época vienen sufriendo hasta este momento. Soy actualmente el presidente del COCODE de esta comunidad. Mire, aquí mucha gente vive de la agricultura. Arrendan 1 a 3 manzanas de tierra, pero mucha gente pobre. Y le puedo decir que hoy todo es caña. Ya no hay tierras para cultivar. El rico lo tiene acaparado todo. Actualmente se van a trabajar a las fincas, pero sin recibir ninguna prestación. Le dan trabajo, si mucho le dan 3 meses, y ahí afuera. Y han aumentado el trabajo, la cantidad de trabajo. Y el sueldo, gacho, no tienen buen sueldo. Y siempre con los malos tratos. Da lástima ver a un pobre joven expuesto a que la sangre se envenena. Y muchos se les seca el riñón. No estamos lejos, entre la vida y la muerte está un cuñado mío.
trabajó muchos años preparando el veneno, ahora él arruinado de los riñones. Ahí en la finca deberían de tener su médico ahí. Aquí no hay de esto. Que se vaya a su casa a morir y lo quieren puntual para mañana otra vez nuevamente presente. Si no llega, afuera de una vez. Entonces, ¿cómo estamos? No es explotación al ser humano esto. Eso es demasiado. Se supone que los empresarios dan sus informes que el trabajador tiene sus beneficios como empleado, pero a veces la administración que está de inmediata es la que explota al trabajador. Con que 2 o 3 se empiezan a poner de acuerdo y instar a los demás, eso es para que los echan y ya nunca más les dan trabajo. Ese es el problema. Entonces, ¿qué hace el pobre campesino? Aguantar, soportar ese maltrato. Nadie aquí en la actualidad se atreve a levantar la mano ni la voz por el simple hecho de que si no lo matan, lo encarcelan. Acá existe mucha persecución. Con el rico es imposible. El rico viene solo a perjudicar a la gente pobre, a aprovecharse de ella. A partir de 1966 comienzan a desarrollarse algunas organizaciones sindicales, Federación Central de Trabajadores, la Federación Nacional de Obreros del Transporte, más la Federación Campesina, siendo esas 3 federaciones que entramos a la Central Nacional de Trabajadores, a la CNT. Fue en esa fase donde ya se dio un salto ya más cualitativo y cuantitativo en ese momento. Y nosotros en ese caso siempre planteamos la parte del desarrollo humano integral. No estábamos pensando que si quiero seguir la corriente marxista, no, de ninguna manera, sino que el desarrollo humano integral, y por ahí nos fuimos. La huelga de los mineros hizo una suerte de unidad de acción con el movimiento campesino para llegar al centro de la ciudad. La organización popular ha dado muestra de su capacidad de decisión histórica con la marcha hacia la capital de los mineros de Ixtahuacán en julio de 1977 y recientemente con la huelga de más de 70.000 campesinos que paralizaron la exportación de productos agrícolas del país, en busca de mejoras salariales y como respuesta a la violencia institucional. Fueron etapas valiosísimas del movimiento sindical y por lo tanto entonces vino la represión. Algunos de nosotros pues nunca dábamos la dirección donde vivíamos porque sabíamos que si dábamos la dirección nuestra familia era la que iba a sufrir las consecuencias. Fue una especie de dictadura social brutal. Y aquí venía a dar seminarios para las organizaciones o los afiliados de los sindicatos de en ese momento de la CNT hasta llegar naturalmente al 21 de junio de 1980. Y ese día teníamos una reunión de comité ejecutivo. Cuando iba para la central a llegar a la Quinta Calle y Novena Avenida, el de economía informal, el vendedor, me sugirió no seguir. Acaban de entrar los Broncos, me dijo. Broncos era la marca de los vehículos que utilizaba en esa época la policía judicial. Ellos entraron, rompieron las puertas de la sede de la CNT,
y llegaron a capturar a todos los que estaban, que fueron 27 compañeros. Nunca aparecieron, 27 compañeros. Ahí fue donde se cerró esa etapa maravillosa que hubo del movimiento sindical en ese momento. Es algo bastante fuerte de cómo las personas fueron reprimidas en ese tiempo. Y puedo imaginarme en esos tiempos también la vida del compañero Pepe. Entonces yo siempre digo que en la vida hay un escenario y hay un propósito que Dios tiene para nuestra vida. Estas son algunas de las fotografías que hemos sacado. El 9º Congreso Latinoamericano de la Central Latinoamericana, donde también fui directivo de la CLAT a nivel latinoamericano. Y esto es el Consejo Nacional Unitario CESNUT, que fue uno de los mecanismos unitarios que creamos en su momento. Y estas pues son algunas de las fotos de las movilizaciones no a la privatización, CGTG presente, de 1987 hasta el año 2012, 25 años yo fui secretario general de la CGTG. Y en ese marco logramos ir consolidando los diversos sectores. No fue nada fácil. El neoliberalismo pues se fue fortaleciendo hasta llegar a lo que ahora es. Es el sector privado el que toma las decisiones a todos los niveles en el país. Las empresas no respetan el derecho laboral de los trabajadores. Entonces, continuamos denunciando, haciendo las denuncias a la Comisión de Encuestas de la OIT, en el Ministerio Público, están puestas en el Ministerio de Trabajo, están en los juzgados. Nosotros hemos dicho, si en el país todo mejorara, nosotros no tuviéramos nada que denunciar. Pero eso no es lo que está pasando. El claro ejemplo también es los compañeros de Coamoas. Ellos están sufriendo una violación, la empresa se declaró en quiebra, que no pagan el seguro social, bono 14 como lo establece la ley. En medio de esta pandemia, los trabajadores al final lo que quieren son respuestas. Desde los 14 años empecé a trabajar en Maquila. Anteriormente se trabajaba más, salíamos tarde a las 9, 10, pero sí, ganábamos poquito y no nos pagaban las horas extras. Somos 980 personas. Algunos han renunciado y otros que los han obligado a que renuncien o les tratan mal los supervisores. Se desesperan y se van. Como tienen que sacar su meta, entonces les cuesta ir a tomar agua, les cuesta ir al baño. Lo humillan bastante a uno, ahí adentro. Ahí hay meta, hora por hora. Tengo que entregar 350 por hora. 350, 350, 350 y de eso no tengo que bajar ni una sola hora. Si yo bajo una sola hora, unas cuantas piezas, me suspenden el sueldo. Gano 1.200 la quincena. Los demás sí llegan a 1.500, 1.600, pero es con su hora extra y el incentivo. Pero así como yo, que soy dirigente sindical, yo estoy castigada sin el incentivo y estoy castigada sin horas extras cuando hay. Los patronos le meten miedo a las personas para que no se afilien al sindicato. Siempre inculcan a los trabajadores que si se meten al sindicato ya no van a conseguir trabajo en otro lado y que después de meterse al sindicato ya va la represalia contra ellos. Una vez protesté y tuve un altercado con el supervisor. Es ese supervisor que siempre es muy machista, muy abusivo. El que como sabe que yo soy dirigente sindical, esa vez intentó pegarme, ¿verdad? Ahí adentro. Y entonces yo no me dejé y en eso se me fue encima. Pero cuando los denunciamos, los inspectores de trabajo no ayudan mucho al trabajador, en realidad. Más van a favor del patrón. Desde que empezó esta pandemia ya no sabemos qué va a pasar.
Pero ahí vamos, luchando. Sí, nosotros como sindicato pues en ningún momento estamos de acuerdo que estemos trabajando cuando la situación se ha empeorado en nuestro país. Hemos hablado con nuestro patrono diciéndole que nosotros no queremos trabajar, sino queremos estar en nuestras casas pues para no infectarnos. Pero el patrono no quiere nada, es cerrado y no quiere acatar las órdenes que ha girado el gobierno. Claramente lo ha dicho el gobierno de la República, de que no quiere reuniones más de 100 personas, pero aquí no hay 100 personas, sino hay casi 1000 personas, 980 personas, en las cuales hay mucho roce el uno con el otro. Dios no lo quiera, pero con alguien que venga contaminado va a contagiar a las 980 personas. Es más, el protocolo que dijo el gobierno que se respetaran en lo que es mascarillas, alcohol, jabón, gel, todo eso no hay. Entonces nosotros lo que hemos pedido como sindicato es que nos den un par de días de descanso, pero no lo quieren dar. No hay aquella cuestión de hacerles un hisopado si el trabajador está infectado o no está. Hoy podemos darnos cuenta, no solamente el caso de Coamodas, hay cuánto en general, cuántas maquilas. Es una carnicería de muerte de trabajadores en medio de esta pandemia. Uno de los principales focos de contagio es una fábrica de textiles en donde, según las autoridades de salud, una sola empleada infectó a más de 200 compañeros. Las imágenes hablan por sí solas. Son decenas de pacientes hacinados en este hospital del Seguro Social, durmiendo en el suelo, sin ropa y sin atención. La Procuraduría de los Derechos Humanos grabó las imágenes y asegura que el 70% son empleados de una maquila infectados con COVID-19. Según las autoridades, todo comenzó con un caso positivo de coronavirus, pero la maquila continuó trabajando y el brote avanzó rápidamente. Hoy llevamos ya 4 meses de esta pandemia y podemos ver cómo la gente hoy día está en las calles, gente que tenía un trabajo y hoy no lo tiene, familias con sus niños, porque nadie le está poniendo asunto a esto. El gobierno, que es el responsable, y el Ministerio de Trabajo, aparte de ser la parte tutelar de los trabajadores, tiene cerrado el Ministerio de Trabajo. No hay atención. Es terrible. Terrible el desafío que hay dentro del movimiento sindical. Con el problema que ahora se está viviendo de la pandemia, hay muchos despidos. No es fácil cuando el trabajador aún no está organizado. Dame las cajas de madera, Mónica. Yo me integré a la economía informal hace 20 años. Aquí ya vemos 40 lugares, somos 40 familias, 300 personas entre las 40 familias que dependemos de la economía informal y que también no es mucha la ganancia que nos queda, pero por lo menos va saliendo para la comida, ¿verdad? Que no es ni el salario mínimo. En el tiempo que nosotros hemos estado aquí, hemos sido acosados por las autoridades municipales y entonces vinieron a querer desalojarnos, ¿verdad? Y nosotros no hallábamos qué hacer porque nos quitan la venta, ya no tenemos cómo comer, ¿verdad? Entonces por eso fue que nos reorganizamos y nosotros entramos a un sindicato.
Entonces nosotros con el sindicato, pues más o menos nos sentimos seguros, porque no tan fácilmente nos vienen otra vez a querer desalojar, porque a ellos sí los oyen, a nosotros no nos han oído nunca. Muchas veces cuando los alcaldes toman algunas decisiones, los comités ejecutivos de los sindicatos donde están organizados los mercados, no son tomados en cuenta. Los compañeros a veces están en el diálogo, pero a veces ese diálogo se rompe en medio de que la autoridad, la municipalidad, siempre quiere tener la razón y nunca darle la razón al trabajador. Entonces, en un momento se llegan los choques al desalojo, golpes, problemas que surgen, que nosotros a veces no lo queremos, pero nosotros no podemos detener a los compañeros, pero es por la misma autoridad de los alcaldes, que ellos se creen que ellos son los dueños de los lugares. Tocamos y tocamos puertas y nunca se nos abren, ¿verdad? O sea que nosotros los que somos de la economía informal siempre hemos sido marginados, ¿verdad? Marginados, atropellados, maltratados por las mismas autoridades. Soy una mujer de 68 años y hasta desde que empezó la pandemia jamás me han ayudado con nada. Y hemos sufrido tanto aquí que nosotros ahora ya no sabemos ni qué hacer. Y nosotros quisiéramos, como dice, quédate en casa, pero no le preguntan a uno si uno tiene que comer o no, ¿verdad? Entonces la necesidad nos hace a nosotros salir a la calle con el riesgo de infectarnos. Los desafíos para la clase trabajadora ya venían precarios desde hace mucho tiempo. La situación laboral ha venido fuerte, despidos, desalojos, muerte de dirigentes sindicales. Y hoy, en medio de esta pandemia, la situación laboral es mucho más compleja todavía. Tenemos una unidad de acción con otras organizaciones a nivel nacional, que abarcan muchas organizaciones en las cuales estamos luchando a través de las mesas de diálogo en el que nosotros vamos día con día buscando esos espacios, porque sabemos que solo a través del diálogo vamos a lograr cosas. El movimiento sindical ha tenido su validez siempre. Es un arma con dirigentes honestos y transparentes también. Pero la propia clase trabajadora debe reconocer su dignidad para que no se violenten sus derechos humanos. El gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, emitiendo una norma que permite la suspensión de contratos de trabajo mientras dure la pandemia. Dotar de equipos y materiales de seguridad personal contra el coronavirus a todo el personal de salud. Así que, pueblo de Guatemala, es momento de levantarnos. Hoy nosotros estamos acá para hablar por aquella gente que no puede hablar, por aquella gente que está sacando su banderita, su bandera blanca porque ya no tiene que comer. Por ello hoy estamos acá. Entrevístenos. Las banderas blancas es un símbolo de la miseria y la pobreza que hoy están viviendo mucho más fuerte el sector de economía informal. La dictadura a favor del poder económico del país se mantiene. Por lo tanto, la lucha la seguiremos dando, porque no hay de otra. Unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. ¡Que viva el 1 de mayo! ¡Que viva! ¡Que viva la clase trabajadora!
desde que salgo como campesino y termino como dirigente sindical, obtuve esa convicción de que es importantísimo servir a los demás y no servirse de los demás. Afortunadamente aprendí a servir a los demás hasta el último día de la vida.